Buenas tardes, vamos a continuar hoy, un día más, con la explicación, los comentarios de este libro, Libertad o Tiranía, y abordamos, como ya comentamos en días pasados, uno de los años más trascendentes para la historia de Alemania, de Europa y del mundo, que era el año 1933, el año en el que Hitler llegó al poder. La situación en Alemania era la siguiente. Al final de 1932, después de las elecciones y después de otras elecciones anteriores también, no había forma de formar gobierno. El partido más numeroso, más apoyado era el partido de Hitler, pero Hindenburg, el presidente, se negaba en rotundo a entregar el gobierno a Hitler. Y así se pasó prácticamente todo el año y se estaba llegando a una situación límite, hasta el punto de que el propio canciller Schleicher dimitió y dejó todo el asunto en manos del presidente Hindenburg. Cuando esto sucedió, Hindenburg llamó a su amigo von Papen y le volvió a hacer que formase gobierno y le dijo que hiciera lo que hiciera falta con el fin de conseguir gobierno, porque es que si no conseguía gobierno tendría que hacer un decreto de excepción y eso era prácticamente el fin de la República. Entonces, von Papen estuvo ya totalmente decidido a presionar a Hindenburg para que fuera Hitler. Se entrevistó otra vez con él, llegó rápidamente a un acuerdo con Hitler de forma que Hitler fuera el presidente del gobierno, el canciller, y que él, von Papen, fuera el vicecanciller, y Hitler estaba de acuerdo, permitió que prácticamente todos fueran ministros suyos, menos dos o tres de su cuerda, y con ello llegaron a un acuerdo y por fin presionó de forma contundente a Hindenburg hasta el punto de que llegó ya un momento, a finales de enero, en que Hindenburg aceptó que Hitler fuera el presidente del gobierno alemán. Esto fue el día 31 de enero, tomó posesión rápidamente Hitler y había llegado ya al poder. Fue un acontecimiento realmente extraordinario. La voz se corrió rápidamente por toda Alemania y por todo el mundo. Hitler había llegado al poder. Con su gente estaba exultante, aquella famosa frase que dijo: por fin hemos llegado, y a partir de entonces comenzaba una vida radicalmente nueva para Alemania y, como veremos y como por desgracia se vio, para toda Europa y para todo el mundo. Pues bien, lo primero que Hitler hizo cuando llegó a ser presidente del gobierno fue disolver el Parlamento. Quería unas nuevas elecciones y poder hacer campaña electoral desde el poder. Fue lo primero que hizo, rápidamente disolverlos, y las convocó, esto fue el mes de enero, para el mes de marzo, para el 5 de marzo. Bien, y lo segundo que hizo fue también intentar captar a los militares. Los militares alemanes no eran nada partidarios de Hitler, no les caía nada bien, pero Hitler lo primero que hizo fue reunirse con la cúpula militar y entonces tuvo la habilidad de decirles absolutamente todo lo que ellos querían oír. Les dijo en primer lugar que eran el estamento más importante del Estado, que lo habían sido siempre en Alemania y que lo serían en el futuro. En segundo lugar, que habría servicio militar obligatorio, que se había quitado entonces. Y en tercer lugar, que él era partidario de romper e ir luchar contra el pacifismo, que había que hacer que el ejército fuera el eje vertebral del Estado, y terminó por, como digo, por decirles todo aquello que les satisfizo y salieron bastante convencidos, y no del todo, pero por lo menos bastante convencidos y dispuestos a apoyarle. Por otra parte, Hitler también les dijo que el ejército tenía que estar por encima de los avatares políticos, que era la columna vertebral del Estado y que tenía que estar al margen, con lo cual les apartó, por así decir, del poder político, y eso sí, les dijo claramente también que iba a comenzar una política de rearme positivo para hacer de Alemania el país más poderoso militarmente. Y todo eso, como digo, les satisfizo. Pues bien, en esas elecciones comenzó la campaña electoral, aprovechando todos los medios de comunicación públicos, con toda la fuerza que da estar en el poder, y sucedió un acontecimiento fortuito que no fue pensado ni tampoco fue estructurado estratégicamente, y es que un joven holandés se decidió, comunista antiguamente, se decidió a quemar el Parlamento simplemente por llamar la atención y para que los trabajadores alemanes y los europeos en general se vieran apoyados. Bueno, se incendió el Parlamento y ese incendio del Parlamento Hitler lo quiso ver como una llamada de Dios, así lo dijo él a su gente, para luchar contra el comunismo. A partir de ese momento empezó una feroz lucha y persecución y tortura contra los comunistas y además, lo que es tan importante como eso, hizo un decreto que se llamó Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, donde hizo fundamentalmente tres cosas. Primero, suprimió todas las libertades personales. Todas las libertades que tenía la República de Weimar las suprimió de un plumazo. Se dio más poderes de los que tenía y al mismo tiempo quitó la autonomía de los Länder. Ese fue un primer paso para suprimir la democracia, como digo que fue. Y lo más curioso es que esa persecución que hubo con respecto a los comunistas fue muy bien vista por la opinión pública. La opinión pública estaba harto de eso.
y eso, como digo, pues fue muy apoyado por la opinión pública. Y con ese planteamiento llegó a las elecciones en marzo y consiguió el 44% de los votos. Los compañeros suyos del gobierno, los partidos pequeños aquellos liderados por von Papen, consiguieron el 8%, con lo cual entre los dos el gobierno tenía ya mayoría absoluta. Y lo que fue curioso en esas elecciones es que, a pesar de toda la agresión que hubo contra los comunistas, contra la izquierda en general, las fuerzas de izquierda todavía consiguieron 1/3% de los votos. Y otro dato importante en el que yo hice hincapié mucho, porque me parece que era un asunto verdaderamente importante, era lo que sacó el partido de centro, es decir, el partido de los católicos, partido con el que yo particularmente he sentido siempre muy identificado por razones personales, pero que además jugó un papel muy importante en la vida política de Alemania hasta este momento en que prácticamente fue disuelto. El partido de centro sacó el 11%, lo mismo prácticamente que en las elecciones anteriores de octubre. Bien, a raíz de ese momento, en el partido del centro comenzó una profunda crisis. No se explicaban cómo, teniendo el catolicismo alemán tanta fuerza como tenía en Alemania, tuvieran tan pocos votos, porque además el catolicismo era una fuerza alemana sociológicamente importante y tenían muchas instituciones, muchos periódicos, muchos clubes, en definitiva, mucho raigambre en la sociedad. Pero tuvieron poco y además tuvieron que enfrentarse a lo que todavía era mucho peor, que es la profunda crisis que se produjo en el mes de marzo al final, cuando Hitler quiso convocar al Parlamento justamente para que le aprobase un decreto de plenos poderes. Ya había conseguido muchos en el decreto que hizo hace unos días, cuando se puso contra los comunistas, y ahora quería un decreto de plenos poderes que era prácticamente suprimir la democracia en Alemania. Bien, los democracianos estaban contrarios a eso, pensaban que era una aberración total. Pero se dio una circunstancia histórica muy curiosa y muy interesante de estudiar con detenimiento, pero voy a decir un par de cosas de ellas, y es que el Vaticano estaba en negociaciones con Hitler porque el Vaticano quería un concordato con Alemania. El secretario de Estado Vaticano, el general Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII, estaba emperrado, por así decirlo, en tener un concordato con el Vaticano, tenía otros con otros sitios, y entonces estuvo en sutiles negociaciones con Hitler hasta el punto de que se llegó realmente a ese planteamiento, y a través del presidente del partido de centro, que era un sacerdote que estaba totalmente dependiente del Vaticano, se llegó a un acuerdo con Hitler en virtud de los cuales habría concordato con el Vaticano, y por otra parte la Iglesia, el secretario de Estado, consiguió desactivar el movimiento político de los católicos, dirigir la acción de los católicos hacia la acción católica en lugar de hacia la acción política y prácticamente deshacer el partido. Se llegó a ese pacto con Hitler. No les quedó más remedio, por obediencia al Vaticano, que votar sí a favor de la ley de plenos poderes de Hitler, y en ese momento desapareció la democracia en Alemania, desapareció también el partido y comenzaba una vida completamente nueva. Poco después también se metió contra los socialdemócratas, incautó todas sus sedes, su patrimonio, y también los hizo desaparecer, de forma que se fueron a la oposición. Y en esta situación el Vaticano consiguió su objetivo. El 20 de julio se firmó el concordato entre el Estado de Hitler, entre el Estado alemán y el Vaticano, lo cual cada parte lo quiso interpretar como un éxito suyo, pero Hitler llegó a decir que eso significaba que la Iglesia estaba apoyando a su régimen, cosa que no era cierto, pero se lo aprovechó la ocasión para decirlo así. Y hasta tal punto hubo, por así decir, una entrega hacia todo el poder de Hitler, que incluso la máxima autoridad religiosa del Estado de Baviera llegó a decir, alabando en este caso a Hitler, llegó a decir, y alabando a Hitler y a la consecución del concordato, que palabras textuales que dijo: lo que el antiguo Parlamento y los viejos partidos no habían conseguido en 60 años, su excelencia lo ha conseguido en 6 meses. Ese era el clima en que reinaba. En ese clima, Hitler, como digo, se encontraba ya con el poder totalmente absoluto. Y a partir de entonces se dedicó a someter al resto de los estamentos sociales. La Iglesia ya estaba sometida, las iglesias protestantes se habían sometido ya también con anterioridad, y entonces se sometieron también los empresarios, las organizaciones empresariales, agrícolas, los de terratenientes, todos, hasta el punto también de que se sometió, por así decir, la vida cultural. Y una cuestión muy significativa de esa vida cultural fue la postura que adoptó el que entonces fue rector de una importante universidad, el más famoso filósofo de aquella época, Martin Heidegger,
cuando se puso totalmente al servicio de Hitler, incluso con su verbo fluido y con su prestigio y con su talante filósofo, dijo que había que coger el nuevo régimen como la gran esperanza para Alemania y que había que abandonar por completo el liberalismo. Incluso dijo en su discurso inaugural, en su rectorado, que había que huir y terminar con tres cosas. La primera, la Revolución Francesa, había que terminar con ella. En segundo lugar, había que terminar con el pensamiento liberal. Y en tercer lugar, había que entregarse a esa nueva libertad que traían los nazis. Esa situación realmente ponía de manifiesto que el mundo de la cultura estuvo a partir de ese momento totalmente con él. Hubo el lamentable espectáculo de quemas de libros en los campus de las universidades. En uno de ellos se quemaron más de 25.000 libros, libros de Freud, de Bertolt Brecht, de Einstein, de gente importante se quemaron en ese sentido de que querían comenzar una nueva etapa. Bien, y en esa situación cabe preguntarse cómo estaba Churchill en ese momento. Pues Churchill estaba bastante deprimido. Churchill se sentía completamente alejado de la dirección de su partido, en contra de la política que estaba llevando su partido. No hacía más que hablar siempre que podía, tanto en el Parlamento como en distintos foros y en distintas reuniones, en contra de la política de desarme que estaba teniendo su partido, cuando justamente Alemania estaba empezando lo contrario, la política de rearme. Y estaba cansado, no es que estuviera cansado, pero estaba harto de decir cosas que no valían para nada. El gobierno inglés estaba obsesionado con la conferencia de Ginebra del desarme. Quería que los partidos europeos se desarmasen para que quedasen a la altura de Alemania, lo cual Churchill pensaba que era una barbaridad monumental, que en cuanto Alemania estuviera fuerte se volvería contra ellos, pero nadie le hacía caso. Incluso en el presupuesto de ese año 1933, para 1934, el ministro de Hacienda inglés, que era Neville Chamberlain, que luego sería primer ministro, que era ministro de Hacienda, se opuso a aumentar el gasto para la cuestión militar, con lo cual Churchill se opuso furibundamente hacia él. Así que en esa situación de desamparo, de tristeza, se concentró, como hacía siempre, en la literatura. Estaba por aquella época intentando terminar el primer tomo de las Memorias de Marlborough, y el verano se fue pues, a uno de los castillos de una amiga suya, que era por otra parte una situación muy cómoda porque era totalmente invitado, sin gastar ningún dinero. Churchill siempre tenía problemas de dinero, vivía bien, pero siempre andaba escaso de dinero porque llevaba un tren de vida que no se lo podía pagar con facilidad. Y ahora que no era ministro ni era prácticamente nada, tenía que vivir solamente de la literatura y le iba muy bien que le invitasen a pagar unas vacaciones por todo lo alto, con la alta aristocracia y encima sin pagar nada. Esa era la situación de Hitler. Y antes de terminar el año todavía hubo un golpe político de efecto para Alemania muy importante. Y es que antes de terminar el año, como digo, Hitler tomó la decisión de sacar a Alemania de la conferencia de Ginebra y al mismo tiempo decir que se quería marchar de la Liga de Naciones. Y para que la gente pudiera votar eso y de paso votarle a él, volvió a disolver el Parlamento y a convocar nuevas elecciones que las quiso plantear como un plebiscito hacia su persona. Esas nuevas elecciones fueron un éxito arrollador para él, consiguió el 95% de los votos para lo que quería y a partir de ese momento se hizo el dueño absoluto de la vida política alemana. Hasta tal punto que fue totalmente reconocido de esta manera por todos los países internacionales. Gustase o no gustase, Hitler en un año se había hecho el dueño absoluto de Alemania y por otra parte estaba Churchill, como digo, triste, desesperado, viendo que pasaban los años y cada vez más alejado del poder. Bien, esto es lo que este importante año de 1933 dio para la política alemana y para la política europea. Continuaremos también el próximo día con unos acontecimientos que no afectaban a los personajes de primera línea, pero sí a los de segunda línea, aunque sí históricos, que son muy interesantes y que en el libro están tratados también con alguna intensidad. Así que hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.